¿Cuántas formas tiene el silencio? Elena Valera creía conocerlas todas. Estaba el silencio pesado y polvoriento del mediodía andaluz, cuando hasta las chicharras parecían contener la respiración bajo el sol inclemente de finales de los 40. Estaba el silencio vigilante de las noches en el cortijo La Olivera, un silencio poblado por crujidos de madera vieja y el latido sordo de su propia soledad. Y estaba sobre todo el silencio impuesto por el luto riguroso, un velo negro que no solo cubría su vestido, sino también su juventud de 24 años, viuda reciente de un hombre mucho mayor al que apenas había conocido más allá del deber conyugal. El cortijo, herencia inesperada de aquel matrimonio concertado para asegurar un futuro que ahora se sentía vacío, era un mundo aislado entre colinas ocres salpicadas de olivos centenarios. Las paredes encaladas, desconchadas por el tiempo y la necesidad, reflejaban una luz blanca y cegadora que hería los ojos. Dentro, la penumbra olía a aceite rancio, a tierra seca y a la presencia constante de Carmen, el ama de llaves que había servido en esa casa desde antes que ella naciera, un testigo mudo de su vida contenida. Elena administraba la pequeña finca con una diligencia aprendida a la fuerza, supervisando la recogida de la aceituna, lidiando con los escasos jornaleros que aceptaban trabajar por poco en aquellos tiempos de escasez y miedo. Vivía bajo la sombra de su condición, temerosa de Dios, del qué dirán en el pueblo cercano, un puñado de casas aferradas a la ladera a varios kilómetros de distancia, y sobre todo de la mirada calculadora de don Rafael Jiménez, el cacique local, un hombre cuya protección no solicitada se sentía como una amenaza velada. Su existencia era una sucesión de días iguales, marcados por el rosario al atardecer y las cuentas del olivar, hasta que llegó él. Mateo Campos apareció una mañana polvorienta, pidiendo trabajo. Era un hombre de unos 30 años, aunque las líneas en su rostro curtido por el sol y una cicatriz discreta cerca de la ceja izquierda le añadían una gravedad que trascendía la edad. Había una fuerza tranquila en sus manos grandes y ásperas, en la forma eficiente y silenciosa con que se movía. Pero era su mirada lo que la detuvo. Unos ojos profundos, inteligentes, a veces velados por una melancolía antigua, otras alertas como un animal acosado. No era la mirada de un simple jornalero. Elena sintió una inquietud inexplicable, una mezcla de curiosidad y un temor indefinido. A pesar de ello, lo contrató. Necesitaba brazos para el olivar, y aquel hombre parecía fuerte y dispuesto. Mateo se integró en la rutina del cortijo con una discreción casi invisible. Trabajaba de sol a sol en el olivar, vareando las ramas con una fuerza sostenida, recogiendo el fruto con una paciencia infinita. Apenas hablaba, respondía con monosílabos respetuosos a las órdenes de Elena o a los comentarios prácticos de Carmen. Comía solo, bajo la sombra de un algarrobo, y dormía en el pequeño cobertizo destinado a los aperos, rechazando la oferta de una habitación más digna en la casa principal. Su presencia, sin embargo, llenaba el aire de una tensión nueva. Elena se encontraba observándolo desde la ventana de la cocina, siguiendo sus movimientos entre los troncos retorcidos de los olivos. Sentía cómo su figura rompía la monotonía de su paisaje interior, una presencia masculina tangible y diferente a la memoria frágil y enferma de su difunto esposo. Llegó el calor sofocante de agosto. Un mediodía, buscando un respiro del horno que era la casa, Elena se acercó al pozo del patio trasero. El aire vibraba, y entonces lo vio. Mateo, creyéndose solo, se había quitado la camisa empapada de sudor y se echaba cubos de agua fresca sobre la cabeza y el torso. La luz cruda del sol esculpía los músculos de su espalda, la piel morena tensa sobre el hueso, las gotas de agua resbalando lentamente, trazando caminos brillantes. Elena se quedó paralizada, oculta tras la esquina del lavadero. Su corazón golpeaba desbocado contra las costillas, un tambor salvaje rompiendo el silencio opresivo. Nunca había visto un cuerpo de hombre así, vivo, fuerte, vibrante, de una energía que contrastaba brutalmente con su propia existencia marchita. Sintió un calor que no era solo del sol subirle por el cuello, tiñéndole las mejillas de un rubor vergonzoso. Apartó la vista bruscamente, refugiándose en la penumbra de la cocina, con la imagen grabada a fuego en su retina. «Dios mío, perdóname por estos pensamientos», susurró, pero la plegaria sonó hueca en sus propios oídos. Aquel día algo se rompió dentro de ella, una grieta fina en el muro de su compostura, por donde empezaba a filtrarse una curiosidad ardiente.
Un deseo desconocido y perturbador. Current part characters, 2466, total characters, 525. A partir de ese instante, la presencia de Mateo se volvió una obsesión silenciosa. Elena buscaba pretextos para acercarse al olivar, para llevarle agua fresca, para darle instrucciones innecesarias. Cada mirada furtiva, cada roce accidental de manos al recoger una herramienta caída, le provocaba un estremecimiento que la dejaba sin aliento. Analizaba cada palabra escasa que él pronunciaba, buscando un significado oculto, una señal de que él también sentía algo más que la distancia respetuosa entre patrona y jornalero. Pero Mateo mantenía su reserva impenetrable. Sus ojos a veces se encontraban con los de ella, y por un segundo Elena creía ver un destello de algo, interés, reconocimiento, peligro, antes de que él bajara la vista, volviendo a su trabajo con una concentración férrea. La lucha interna de Elena se agudizaba. La imagen de Mateo sin camisa la asaltaba en la soledad de su habitación, en la quietud de la noche. Sentía vergüenza de sus propios pensamientos, de ese anhelo físico que se despertaba en su cuerpo joven, un cuerpo que el matrimonio apenas había rozado superficialmente. Se confesaba cada semana murmurando pecados vagos de pensamiento, pero la absolución no le traía paz. El deseo era una planta tenaz que crecía en la tierra árida de su vida, alimentada por la proximidad de aquel hombre enigmático. Una tarde, una tormenta de verano estalló con furia inesperada. El cielo se oscureció en minutos y un aguacero torrencial barrió el campo. Elena y Mateo se encontraron refugiados en el viejo granero, el único cobijo cercano. El ruido de la lluvia sobre el tejado de Uralita era ensordecedor, aislándolos del mundo. Estaban de pie, a pocos pasos el uno del otro, rodeados por el olor a paja húmeda y tierra mojada. La tensión entre ellos era casi palpable, más densa que el aire cargado de electricidad. Elena, incapaz de soportar el silencio cargado, murmuró algo sobre la cosecha, una frase trivial que murió en el estruendo. Mateo se volvió hacia ella. Sus ojos en la penumbra parecían más oscuros, más profundos. «No se preocupe, señora», dijo él, su voz un poco más ronca de lo habitual. «La tormenta pasará pronto. Es agua buena para los olivos». Elena sintió, incapaz de hablar. Sentía el latido de su corazón en la garganta. Y entonces, movida por un impulso irrefrenable, acortó la distancia que los separaba. Levantó una mano temblorosa y rozó la manga húmeda de su camisa. «Mateo», empezó a decir, sin saber qué más añadir. Él se quedó inmóvil, pero sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad que la hizo estremecerse. Vio sorpresa, sí, pero también algo más, algo que parecía una respuesta a su propio anhelo silencioso. El tiempo pareció detenerse. El mundo se redujo a ese espacio cerrado, al sonido de la lluvia y a la proximidad de sus cuerpos. Lentamente, como si temiera romper un hechizo, Mateo levantó una mano y apartó un mechón de pelo húmedo que se le había pegado a la mejilla a Elena. El roce de sus dedos ásperos sobre su piel fue como una descarga eléctrica. Elena cerró los ojos, ofreciéndose a ese contacto prohibido. Cuando los volvió a abrir, el rostro de Mateo estaba muy cerca. Y entonces sus labios se encontraron en un beso torpe, urgente, cargado de toda la soledad y el deseo acumulados. Fue un instante robado, un pacto sellado en el corazón de la tormenta. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente, conscientes de haber cruzado una línea invisible y peligrosa. La lluvia seguía cayendo, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Los roces accidentales dieron paso a caricias buscadas en la penumbra del atardecer, a encuentros breves y apasionados en los rincones más apartados del cortijo. Detrás de los grandes tinajones de aceite, en el silencio del olivar bajo la luna, en el mismo granero que había sido testigo de su primera transgresión. Cada encuentro era una mezcla embriagadora de placer y miedo. Elena se sentía viva por primera vez, su cuerpo despertando a sensaciones que nunca había imaginado. La rigidez de su luto empezaba a resquebrajarse desde dentro, aunque por fuera mantuviera la compostura exigida. Mateo, por su parte, parecía luchar contra su propia cautela. En esos momentos de intimidad robada, su reserva se disipaba parcialmente, dejando entrever al hombre que se ocultaba tras la fachada del jornalero. Un hombre con una ternura inesperada, una pasión contenida y una tristeza profunda que Elena apenas empezaba a intuir. Nunca hablaba de su pasado, desviando con habilidad cualquier pregunta que ella se atreviera a insinuar. «Aquí nadie pregunta de dónde vienes, Elena», le dijo una vez, su voz teñida de una advertencia suave pero firme.
Ella aprendió a no preguntar, a aceptar el presente que él le ofrecía, aunque la sombra de lo desconocido planeara sobre ellos. Carmen, la fiel ama de llaves, observaba los cambios en su señora con ojos sabios y callados. Notaba el brillo nuevo en la mirada de Elena, el ligero descuido en su luto, las ausencias inexplicables al caer la tarde. No decía nada, pero su silencio era una forma de protección. A veces dejaba una lámpara encendida en el pasillo más tiempo de lo necesario, o preparaba una cena más sustanciosa para Mateo, sin que nadie se lo pidiera. «Ten cuidado, hija, que las paredes oyen y los caminos tienen ojos», le susurró una mañana mientras recogía la ropa. Una advertencia velada que Elena agradeció con una mirada. Pero la burbuja frágil de su felicidad clandestina no podía durar. Don Rafael Jiménez comenzó a frecuentar la Olivera con una insistencia que bordeaba el acoso. Llegaba sin avisar, con cualquier pretexto, supervisar los linderos, ofrecer un consejo no solicitado sobre la administración de la finca, traer noticias del pueblo. Sus ojos astutos recorrían la figura de Elena con una apreciación lasciva que a ella le revolvía el estómago. Y cada vez más, su mirada se detenía en Mateo con una suspicacia abierta. «Un buen jornalero tienes ahí, Elena», comentó una tarde, observando a Mateo descargar unos sacos. «Fuerte como un toro. Lástima que estos tipos sin raíces a veces traen problemas. Uno nunca sabe qué pasado esconden». La insinuación era clara, una piedra lanzada al estanque de su secreto. Elena sentía el cerco estrechándose. La presencia de don Rafael era un recordatorio constante del peligro, de la fragilidad de su situación. El miedo, que había sido un compañero constante pero sordo, ahora se volvía agudo, punzante. «¿Y si nos descubren?», le susurró a Mateo una noche, acurrucada contra él en la oscuridad del granero. Él la abrazó con fuerza, pero su respuesta fue un silencio tenso que lo decía todo. Ambos sabían que jugaban con fuego en un polvorín. La relativa paz de la Olivera se estaba convirtiendo en el ojo de un huracán que amenazaba con desatarse en cualquier momento. La presión de don Rafael se intensificó. Sus visitas se hicieron más largas, sus insinuaciones más directas. Una tarde, encontrando a Elena sola en el despacho donde llevaba las cuentas, se atrevió a más. Se acercó demasiado, su aliento oliendo a vino y a tabaco. «Una mujer joven y guapa como tú no debería estar sola, Elena», dijo, su mano posándose con una familiaridad repulsiva en su brazo. «Este cortijo es mucha carga. Yo podría ayudarte, en muchos sentidos». Elena se zafó con un movimiento brusco, el corazón latiéndole con furia y miedo. «Le agradezco su preocupación, don Rafael, pero sé cuidar de lo mío», respondió, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. La mirada del cacique se endureció, sus ojos fríos prometiendo represalias por el rechazo. Pocos días después la amenaza tomó una forma más concreta. Una pareja de la Guardia Civil se presentó en el cortijo. Sus uniformes verde oliva parecían fuera de lugar en la paz polvorienta del patio. Pidieron hablar con Elena. El cabo, un hombre corpulento con bigote y mirada inquisitiva, fue directo al grano. «Hemos recibido información, señora Valera, sobre un individuo sospechoso que podría estar trabajando aquí, un tal Mateo Campos». El mundo de Elena se tambaleó. Sintió que la sangre se le retiraba del rostro, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Sospechoso? Mateo es un buen trabajador, cabo, y callado». «Callado, sí», asintió el guardia, escrutándola. «Demasiado callado, quizás. No tiene papeles en regla, ¿verdad? Nos han dicho que podría ser uno de esos». La palabra quedó flotando en el aire, cargada de peligro, rojos, huidos, gente marcada por la guerra. Elena negó con la cabeza, rezando para que su voz no la traicionara. «No sé nada de eso. Vino buscando trabajo, como tantos otros, en estos tiempos difíciles». «Entendemos, señora, pero tendremos que hacer algunas averiguaciones. Vigílelo, y si nota algo extraño, cualquier cosa, su deber es informarnos». La advertencia era clara. Se marcharon, dejando tras de sí un silencio aún más pesado y amenazante. Esa noche Elena buscó a Mateo. Lo encontró sentado en el umbral del cobertizo, mirando la oscuridad. Le contó la visita de la Guardia Civil, su voz un susurro tenso. Mateo escuchó sin interrumpir, su rostro impasible a la luz de la luna, pero Elena pudo ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba los puños. «Sabía que esto pasaría», dijo finalmente, su voz grave. «Es don Rafael. No soporta que no te doblegues». «¿Qué vamos a hacer, Mateo?», preguntó ella, el miedo atenazándola. Él se levantó, la miró con una mezcla de determinación y tristeza. «Tú no vas a hacer nada, Elena.
Yo tengo que irme, esta misma noche. Mi presencia aquí solo te traerá problemas graves. No, no puedes irte. ¿A dónde irás? No importa, he sobrevivido antes, sobreviviré ahora. Pero no puedo ponerte en peligro. Él no parará hasta conseguir lo que quiere, y yo soy un obstáculo o una excusa. La desesperación se apoderó de Elena. La idea de perderlo, de volver a la soledad opresiva, era insoportable, pero veía la lógica férrea en sus palabras. Sabía que tenía razón. Te ayudaré, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. Conozco los caminos, las veredas que evitan el pueblo. Tienes que salir antes del amanecer. Si lo sigues río abajo, te alejarás del pueblo sin ser visto. Tienes que tener cuidado al cruzar la carretera vieja, pero de noche apenas hay tráfico. Le explicó la ruta con detalle, su voz apenas un hilo. Mateo asintió, grabando cada palabra en su memoria. Gracias, Elena, por todo. La tomó por los hombros, acercándola. ¿Volveré a verte? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de incertidumbre. Tienes que hacerlo, Mateo, respondió ella, aferrándose a su camisa. Prométeme que te cuidarás y que volverás cuando puedas. Te lo prometo, dijo él, su voz ronca por la emoción. La besó entonces, un beso profundo, desesperado, con sabor a despedida y a sal de lágrimas contenidas. Un beso que tendría que durarles mucho tiempo. Luego se separó suavemente. Le dedicó una última mirada intensa, como queriendo memorizar cada rasgo de su rostro. Y sin más palabras se deslizó hacia la oscuridad, desapareciendo entre las sombras de los olivos, como un fantasma. Elena se quedó sola en el patio, escuchando el silencio que ahora parecía gritar la ausencia de Mateo. Sintió un vacío inmenso, un dolor agudo en el pecho. Subió a su habitación y se asomó a la ventana, tratando de seguir su figura entre los árboles, pero pronto se perdió de vista. Lloró en silencio, lágrimas amargas de impotencia y miedo por el futuro incierto de él y por el suyo propio. Sabía que la partida de Mateo no era el final, sino el comienzo de otra prueba. Don Rafael no la perdonaría fácilmente, y la sombra de la Guardia Civil seguiría planeando sobre la olivera. A la mañana siguiente, cuando la Guardia Civil regresó, preguntando por Mateo, Elena los enfrentó con una calma que le sorprendió a sí misma. Se marchó, dijo, su voz firme. Anoche mismo, dijo que buscaba mejor jornal en otro sitio. Esta tierra es dura, ya saben. Mintió mirándolos a los ojos, sintiendo el hielo en sus venas. Los guardias intercambiaron una mirada escéptica, pero no tenían pruebas. Registraron el cobertizo vacío, hicieron algunas preguntas más a Carmen, que se mantuvo impasible y parca en palabras, y finalmente se fueron, dejando tras de sí una advertencia implícita. Elena había ganado tiempo, pero sabía que la batalla no había hecho más que empezar. Se quedó sola en el cortijo silencioso, enfrentando la hostilidad velada de don Rafael y la sospecha del entorno, con el recuerdo de Mateo como única fuerza y el peso de su ausencia como una herida abierta. Los meses que siguieron a la huida de Mateo fueron una lenta prueba de resistencia para Elena. Don Rafael, furioso por haber sido burlado, no tardó en mostrar su poder. Sutilmente al principio, luego de forma más abierta, comenzó a dificultarle la vida. El comprador habitual de su aceite de oliva, un hombre del pueblo que dependía del favor del cacique, empezó a ponerle pegas, a ofrecerle precios irrisorios. Las pocas solicitudes que Elena tuvo que hacer en el ayuntamiento por trámites menores se encontraron con una burocracia repentinamente lenta e ineficaz. En la misa del domingo sentía las miradas curiosas y juzgadoras de la gente, los susurros que se apagaban a su paso. La acusaban en silencio de haber acogido a un rojo, de ser una viuda poco decente. Elena se refugió en el trabajo y en la compañía silenciosa de Carmen. Juntas se esforzaban por mantener la olivera a flote. Elena aprendió a ser más dura en las negociaciones, a buscar compradores en pueblos vecinos, a ignorar las miradas y los comentarios. Adelgazó y aparecieron nuevas líneas de preocupación en su rostro, pero también una firmeza nueva en su mirada. La fragilidad inicial había sido reemplazada por una determinación acerada, forjada en la adversidad y en la lealtad al hombre ausente. A menudo, al atardecer, se sentaba en el pollete de piedra del patio, el mismo lugar donde a veces se sentaba Mateo, y miraba hacia las colinas por donde él había desaparecido. Se preguntaba dónde estaría, si estaría a salvo, si alguna vez cumpliría su promesa de volver. La esperanza era una llama pequeña y vacilante que se negaba a extinguir en su corazón.
Se aferraba al recuerdo de sus encuentros, a la intensidad de su conexión, al beso de despedida. Esos recuerdos eran su único consuelo en la larga espera. Carmen, con su sabiduría callada, la apoyaba a su manera. Nunca mencionaba a Mateo, pero a veces, al ver a Elena perdida en sus pensamientos, le ponía una mano en el hombro y decía: «La tierra es agradecida con quien la cuida con paciencia, señora. Da su fruto a su debido tiempo». Era su forma de decirle que tuviera fe, que resistiera. Pasó un año de sequía económica y social, de lucha silenciosa. La presión de don Rafael, aunque persistente, pareció disminuir ligeramente su intensidad, quizás porque Elena se había vuelto un hueso más duro de roer de lo que él esperaba, o porque otros asuntos reclamaban su atención de cacique. La vida en el cortijo seguía siendo difícil, austera, pero Elena había aprendido a habitar su soledad con una dignidad tranquila. Ya no era la joven viuda asustada, sino una mujer que conocía su propia fuerza. Una tarde de otoño, cuando la luz dorada teñía los olivares y el aire olía a tierra húmeda tras las primeras lluvias, Elena estaba supervisando la reparación de un muro de piedra cerca de la entrada del cortijo. Oyó pasos en el camino polvoriento. Levantó la vista esperando ver a algún vecino, o quizás al cartero. Pero el hombre que se acercaba no era ninguno de ellos. Era más delgado, su ropa gastada, el rostro marcado por la intemperie, pero la forma de caminar, la mirada intensa que se clavó en ella, era inconfundible. El corazón de Elena dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en el muro para no caer. Era Mateo. Había vuelto. Se quedaron mirándose a través de la distancia que los separaba, el tiempo y el sufrimiento suspendidos en el aire dorado del atardecer. Mateo avanzó lentamente, sus ojos recorriendo el rostro de Elena, notando los cambios sutiles, la firmeza en la línea de su mandíbula, la sombra de cansancio bajo sus ojos, pero también la misma luz intensa que lo había cautivado. Elena, por su parte, veía en él las huellas de un año difícil. Estaba más delgado, su piel más curtida, pero la esencia del hombre que amaba permanecía intacta. La cicatriz cerca de su ceja parecía un poco más marcada, un testigo silencioso de lo que hubiera tenido que pasar. Cuando estuvo frente a ella, ninguno de los dos habló durante un largo momento. Las palabras parecían insuficientes, torpes. Finalmente fue Mateo quien rompió el silencio, su voz un poco ronca, cargada de emoción contenida. «Elena». Ella solo pudo asentir, incapaz de articular palabra, las lágrimas pugnando por salir. Él extendió una mano dudando por un instante antes de acariciar suavemente su mejilla. El contacto familiar, anhelado durante tantos meses, envió una oleada de calor por todo el cuerpo de Elena. «He vuelto», dijo él, como si necesitara afirmar lo evidente. «Lo veo», susurró ella, una sonrisa temblorosa dibujándose en sus labios mientras una lágrima rodaba por su mejilla. «¿Estás bien?» «Ahora sí», respondió él, su mirada profunda abarcándola por completo. «He pasado por mucho, pero la promesa de volver aquí me mantuvo en pie». No hubo necesidad de grandes explicaciones en ese momento. El reencuentro era suficiente. Se abrazaron entonces, un abrazo largo, apretado, que sellaba la distancia y el tiempo. Elena hundió el rostro en su hombro, respirando el olor familiar a tierra y a él, sintiendo la solidez de su cuerpo contra el suyo. Era real. Había vuelto. Esa noche, sentados en la cocina, mientras Carmen preparaba discretamente una cena más abundante de lo habitual, hablaron. Mateo no entró en detalles sobre dónde había estado o qué había hecho. La cautela era una segunda naturaleza para él. Pero le contó lo suficiente para que Elena comprendiera que había sido un tiempo de moverse constantemente, de trabajos precarios, siempre con el miedo a ser descubierto. Había esperado, vigilado desde lejos, hasta sentir que era relativamente seguro regresar, al menos por un tiempo. Elena, a su vez, le habló de su lucha por mantener el cortijo, de las presiones de don Rafael, del aislamiento. Hablaron de las cicatrices que ambos llevaban, visibles e invisibles. No había amnesia que borrara el pasado. Recordaban todo, la pasión, el miedo, la separación dolorosa, la resistencia solitaria. Y ese recuerdo compartido, lejos de ser una barrera, se convirtió en el cimiento sólido sobre el que ahora podían reconstruir. «No será fácil, Elena», dijo Mateo, tomando sus manos entre las suyas. «Mi presencia aquí sigue siendo un riesgo, y don Rafael no olvidará». «Lo sé», respondió ella, mirándolo con una calma recién descubierta. «Pero ya no tengo miedo como antes. Enfrentaremos lo que venga juntos». La palabra «juntos» resonó en el silencio cálido de la cocina.
Era una decisión consciente, madura, forjada en la adversidad. No era el final feliz de un cuento de hadas, sino el comienzo de una nueva etapa, incierta pero elegida. Los días que siguieron al regreso de Mateo se instalaron en una nueva normalidad, tensa pero esperanzada. Él volvió a trabajar en el olivar, pero ahora no era solo un jornalero. Era el compañero silencioso de Elena, su apoyo en la lucha diaria por sacar adelante la olivera. Comían juntos en la cocina, compartiendo conversaciones tranquilas al final de la jornada. Dormía de nuevo en el cobertizo, por prudencia, pero muchas noches, cuando la casa estaba en silencio y la luna velada, se deslizaba hasta la habitación de Elena y sus cuerpos se reencontraban con una mezcla de ternura y pasión renovada, conscientes del valor de cada instante robado. Carmen los observaba con una aprobación tácita. Su presencia discreta y leal era un bálsamo en la atmósfera aún cargada de incertidumbre. Sabía que el peligro no había desaparecido por completo. Don Rafael seguía siendo una sombra amenazante en el horizonte, aunque por el momento parecía mantener las distancias, quizás esperando el momento oportuno para actuar, o quizás simplemente desconcertado por la inesperada resistencia de Elena y el regreso del jornalero. El pueblo seguía murmurando, pero Elena había aprendido a levantar la cabeza y a ignorar las miradas. Su felicidad, aunque precaria, era un escudo invisible. Una tarde, mientras paseaban juntos por el olivar, deteniéndose bajo la sombra de un árbol centenario cuyo tronco retorcido parecía un monumento a la resistencia, Mateo se detuvo. Tomó las manos de Elena y la miró seriamente. «Elena», comenzó su voz grave, «sé que no puedo ofrecerte seguridad, ni un nombre limpio, ni un futuro sin sobresaltos. Mi pasado siempre estará ahí como una sombra». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Pero quiero que sepas que lo que siento por ti es lo único real y sólido que me queda en la vida. Este lugar, tú, sois mi hogar». Elena sintió una oleada de emoción. Apreció su honestidad, la vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Tú también eres mi hogar, Mateo», respondió, apretando sus manos. «Lo has sido desde siempre, creo. No necesito promesas de seguridad, solo te necesito a ti». Se miraron a los ojos, sellando un pacto silencioso más fuerte que cualquier juramento formal. No habría boda en la iglesia, ni reconocimiento social. Su unión sería un acto de resistencia íntima, un refugio construido entre los dos contra un mundo hostil. Decidieron vivir así, día a día, encontrando la fuerza en su amor mutuo y en el trabajo compartido de la tierra. Aprendieron a leer las señales del peligro, a ser cautelosos, pero sin dejar que el miedo gobernara sus vidas por completo. Encontraron momentos de alegría sencilla, en la cosecha de la aceituna, en el sabor del pan recién hecho por Carmen, en las noches estrelladas sobre el campo andaluz, en la simple certeza de la presencia del otro. El futuro era incierto, sí. La sombra de don Rafael y del régimen seguía ahí. Pero mientras estuvieran juntos, mientras tuvieran la olivera como su pequeño reino de resistencia, sentían que podían enfrentarlo. Su amor, nacido en el silencio y la represión, florecido en la clandestinidad y probado en la adversidad, se había convertido en su arma más poderosa, en su verdad más profunda. La última imagen es la de ambos, Elena y Mateo, de pie al atardecer, mirando sus olivos. No se tocan, pero la conexión entre ellos es palpable. Hay una determinación tranquila en sus rostros, una aceptación de la lucha que les espera, pero también una profunda paz interior. El sol se pone, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, y el aire huele a tierra y a esperanza, una esperanza tenaz y resistente como los viejos olivos que los rodean. Saben que su historia no ha terminado, que cada día será una pequeña victoria ganada al miedo y al olvido, y están listos para vivirla juntos.